El siguiente video surge a partir de la publicación del artículo que ven en pantalla de la revista JAMA Pediatrics del 24 de febrero de 2020, en el cual se propone una reevaluación del puntaje de APGAR para la valoración de recién nacidos en sala de partos. Al final del artículo verán tres opciones que podrían reemplazar el APGAR clásico que conocemos. Este es el artículo original de la doctora Virginia APGAR, publicado en el año 1952, y el título me encanta porque ya es hora de publicar un artículo con este mismo título, una propuesta para un nuevo método de evaluación del recién nacido. Pero no es solo cambiarlo por el hecho de que tenga 68 años de edad, no es pensionarlo por edad simplemente, sino porque la medicina ha evolucionado mucho desde aquel entonces. Además, tengamos en cuenta que desde el año 1981 ya se sabía que el test de APGAR no nos permitía predecir morbimortalidad ni a corto ni a largo plazo. Después tenemos este artículo también de Pediatrics del año 1986, titulado Uso y abuso de la puntuación de APGAR, y en él, por acá lo tengo más bonito, una reimpresión del año 96. En este artículo se concluye lo siguiente, y es que la puntuación de APGAR por sí sola no se debería usar como evidencia de que el daño neurológico fue causado por hipoxia o por un manejo inapropiado intraparto. Ahora, para empezar a hablar de la utilidad clínica de la puntuación de APGAR, quiero mostrarles este artículo en el cual se determinó si era posible utilizar el sistema APGAR para realizar comparaciones internacionales en la salud neonatal. Pues la conclusión final fue que no, que hay demasiada variabilidad en el uso del sistema APGAR, y que pues al parecer tienen un componente altamente geográfico y cultural. Les mostraré los dos ejemplos más llamativos. En Francia, al parecer, el 92.7% de sus recién nacidos tienen un APGAR de 10, y el otro ejemplo es Letonia, en el que solamente el 8.8% de sus pacientes tienen APGAR de 10 a los 5 minutos. Y podemos ver una gran variabilidad en todos los países evaluados. La razón de esta gran variabilidad ya se había descrito antes en un artículo que ya les había mostrado. Y aquí tenemos factores que pueden afectar la puntuación de APGAR. Y dice, es importante reconocer que los elementos de la puntuación APGAR, como el tono, el color y la irritabilidad refleja, son parcialmente dependientes de la madurez fisiológica del niño. El paciente prematuro, sin evidencia de anoxia, sin acidemia y sin antecedente de depresión cerebral, podría tener o recibir puntuación baja de APGAR solo por su inmadurez. Además, un número de medicamentos maternos, condiciones del recién nacido, pueden influenciar los valores del score de APGAR, incluyendo malformaciones neuromusculares o cerebrales, que pueden llevar a un tono muscular disminuido o un esfuerzo respiratorio también disminuido. Condiciones cardiorrespiratorias pueden disminuir la frecuencia cardíaca, la respiración y el tono de ese bebé. La infección puede interferir con el tono, el color y la respuesta a los esfuerzos de reanimación. Se requiere información adicional para interpretar las puntuaciones de APGAR en niños que recibieron resucitación. Igualar la presencia de un APGAR baja con asfixia o con hipoxia representa un uso inadecuado de la puntuación APGAR. Tengamos en cuenta que la publicación original de la doctora Virginia APGAR no incluía la manera de evaluar los parámetros de score en pacientes prematuros, así como tampoco indicaba cómo se valora la irritabilidad refleja y el tono muscular. Este es un artículo del año 2015, y en este artículo quiero recalcar este segmento, limitaciones del score de APGAR, y quiero que tengan en cuenta que este es un artículo del año 2015.
y en él encontramos las mismas dificultades y limitaciones de los artículos de los años 80. Elementos del score como el tono, el color, la irritabilidad refleja pueden ser subjetivos y dependen parcialmente de la madurez fisiológica del bebé. El score puede también ser afectado por variaciones en la transición normal, por ejemplo, las oxigenaciones bajas en los primeros minutos que no necesitan garantizar administración de oxígeno suplementario. Recuerden que la NRP, el programa de resucitación neonatal, apunta a metas de saturación de oxígeno de 60 a 65% en el primer minuto y de 80 a 85% en el quinto minuto. En este mismo artículo de 2015 vemos lo referido en artículos previos respecto a que recién nacidos pretérmino saludables sin evidencia de asfixia podrían tener o recibir un score, una puntuación Apgar baja solamente por su inmadurez. También vemos que la incidencia de puntuaciones Apgar baja están inversamente relacionadas con el peso al nacer y que un índice Apgar bajo no puede predecir morbilidad y mortalidad para ningún niño de manera individual. Y como se había dicho antes, también es inapropiado usar el Apgar, la puntuación Apgar sola para diagnosticar asfixia. En este mismo artículo encontramos lo siguiente: no hay un estándar aceptado para reportar el Apgar en pacientes que requirieron reanimación después del nacimiento, debido a que muchos de los elementos que contribuyen al score son alterados por la resucitación. En resumen, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un test de Apgar al cual se le ha documentado una pobre habilidad pronóstica, que tiene una gran variabilidad entre observadores y también diferencias de su evaluación a nivel geográfico y cultural, que no es de mucha utilidad para la valoración del paciente prematuro, ya que hay dificultades para definir cómo se valora el tono muscular y la irritabilidad refleja en estos pacientes, y no hay un consenso actual sobre cómo hacerlo. También tengamos en cuenta que el programa de reanimación neonatal nos puso metas al primer minuto de saturación entre 60 y 65% y entre 80 y 85% en el quinto minuto, y estos pacientes serían calificados bajos con el Apgar clásico por su color cianótico. Y tengamos también en cuenta que el Apgar no nos sirve para determinar qué pacientes serán sometidos a reanimación. Si un test o un procedimiento médico tuvieran estos niveles de eficacia, de reproductibilidad, de universalidad y utilidad, hace rato se habría retirado. En el año 2015, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología dieron a conocer el Expanded Apgar Score, que es este que les muestro a continuación, en el que tenemos el Apgar clásico en esta parte, y a eso le añadimos un componente de maniobras de resucitación al bebé o de procedimientos que se le hayan realizado al bebé tras el nacimiento. Esto incluye la administración de oxígeno, la ventilación a presión positiva o el uso del CPAP, la intubación orotraqueal, las compresiones torácicas y el uso de epinefrina, lo cual representó un avance importante en el intento por mejorar el Apgar. Sin embargo, continuaba con las mismas dificultades respecto a su utilidad en prematuros, por lo que posteriormente se dio a conocer el score de Apgar combinado. Esta es una mezcla de un Apgar que se llama Specified más el Apgar expandido que acabamos de ver, en el cual se modifican los aspectos del score de Apgar específicamente para el tono y la irritabilidad refleja de acuerdo a la edad gestacional. En esta nueva versión del Apgar vemos como ya la parte de los reflejos del recién nacido habla de 2 puntos cuando es apropiado para la edad gestacional, 1 punto cuando es reducido para la edad gestacional y 0 cuando no tiene respuestas reflejas. Lo mismo el tono muscular, 2 puntos para un tono muscular apropiado para la edad gestacional, 1 punto para cuando está reducido. En cuanto a la parte respiratoria, ya hablamos de movimiento respiratorio, movimientos del tórax. Si tiene movimientos torácicos regulares serían 2 puntos, y si tiene pocos movimientos respiratorios o son irregulares sería 1 punto. Tengamos en cuenta también que la frecuencia cardíaca continúa teniendo su límite en 100, igual que el Apgar anterior, y
en la parte de color 2 puntos siempre y cuando el paciente esté completamente rosado, 1 punto cuando presente macrocianosis. Es decir, que una gran cantidad de nuestros pacientes nunca alcanzarán el Apgar de 10 en los primeros minutos. Esta versión del Apgar combinado tiene una ventaja grande y es la posibilidad de memorizarlo de la misma manera que el Apgar, el Apgar clásico, ya que es también un acróstico. C para CPAP, O para oxígeno, la M y la B para máscara y bolsa, la I para intubación, la N para compresiones torácicas, N de neonatal chest compression, E para administración exógena de surfactante y la D para drogas. Son 7 valores y se califican con un valor de 0 y 1 cada uno de ellos. 0 cuando se realiza una de estas maniobras y 1 cuando no se realiza ninguna maniobra. Es decir, que un Apgar combinado muy bueno, excelente, sería 17, sumando el Apgar expandido más este Apgar combinado. Cada una de las maniobras que se realice le quitará 1 punto al Apgar combinado. ¿Qué se espera con estos nuevos métodos de calificación o de puntuación del recién nacido al momento del nacimiento? Primero, que sean una manera sencilla de escribir la condición del bebé de una manera reproducible, numérica, objetiva y que nos ayuden a la comunicación clínica en ese justo instante. 2. Medir los resultados clínicos del parto y de la reanimación. 3. Cuantificar la condición individual y los resultados de las intervenciones que se realicen a ese bebé en diferentes puntos del nacimiento, posteriores al nacimiento. Hacer que los grupos sean comparables a nivel internacional, lo cual permitiría que esto fuera una herramienta para clasificar el riesgo de complicaciones a corto y a largo plazo. Esto ayudaría a que se convirtiera en una gran herramienta para la investigación y la mejoría de la calidad de las atenciones a los recién nacidos, lo que permitiría realizar un gran estudio prospectivo con pacientes neonatales a nivel mundial.